Me llamo Christine Cole. Tengo 32 años y trabajo como analista financiera en Boise, Idaho. Se suponía que ese día sería una cena de acción de gracias cálida y alegre, pero en cambio mis padres me dieron un regalo especial. Dentro no había lo que esperaba. Era una notificación de la deuda de $250,000 de mi hermano por un negocio fallido. Mi papá me fulminó con la mirada y dijo, «Vas a pagar esto». Me negué rotundamente. En un instante, me arrojó una copa de vino a la cara, empapándome la camisa. Mi mamá gritó, «¡Fuera!». Me quedé allí parado, con el vino goteando por la barbilla, incapaz de creer que esta fuera mi propia familia. Si estuvieras en esa situación, ¿te quedarías callado y lo aguantarías o te defenderías? Comparte tu opinión en los comentarios. Hace una semana estaba empacando mi equipo de campamento, listo para un fin de semana en el Bosque Nacional Sawtooth. He vivido en Boise, Idaho, durante 6 años en un acogedor apartamento que compré con mi propio dinero. A los 32 años, soy analista financiero y gano $180,000 al año. Y he trabajado duro para construir una vida de la que estoy orgulloso. Mi casa es pequeña, pero tengo suelos de madera, una gran ventana con vistas a la ciudad y un espacio tranquilo donde puedo pensar. No necesito mucho, solo mi independencia y unos buenos amigos. Ese viaje a Sawtooth se suponía que sería un descanso, una oportunidad para hacer senderismo con mis amigos, dormir bajo las estrellas y olvidarme del estrés de los informes trimestrales. Llevaba semanas esperándolo con ansias, mapeando senderos, revisando mi tienda de campaña en busca de roturas. Entonces vibró mi teléfono. Apareció un mensaje de mamá. «Ven a Idaho Falls para Acción de Gracias. Te extrañamos». Me quedé paralizada mirando la pantalla. No había vuelto a casa de mis padres en 2 años, desde las últimas vacaciones, donde mi hermano se robó el protagonismo como siempre. De pequeña era la rara. Mi hermano era un capitán impecable del equipo de fútbol, un niño mimado y encantador. Yo era el callado que estudiaba hasta tarde y ahorraba cada centavo de los trabajos de verano. Mamá me decía, «Eres muy responsable». Pero nunca sonaba a elogio. Era como un peso, como si tuviera que cargar con los problemas de los demás. Me senté en el sofá a releer su mensaje. Me invadieron los recuerdos de los veranos en Idaho Falls, ayudando a mamá en la cocina mientras mi hermano se divertía con papá. Hacíamos masa para tartas, nos reíamos de viejas historias y, por un instante, me sentía como en casa. Esos momentos eran raros. La mayor parte del tiempo era invisible, eclipsada por la ruidosa presencia de mi hermano. La última vez que lo visité, presumía de un gran negocio inmobiliario mientras mamá y papá estaban pendientes de cada palabra. Yo solo sonreí, asentí y me guardé mis pensamientos. Hacía tiempo que había aprendido que hablar no me llevaba a ninguna parte. Una parte de mí quería ignorar el mensaje. Ya había reservado el camping, empacado mi tienda y les había dicho a mis amigos que estaba dentro. Pero otra parte, la parte que aún ansiaba una familia de verdad, no podía dejarlo pasar. ¿Y si esta vez fuera diferente? ¿Y si de verdad me querían allí, no solo como un plan B? No dejaba de pensar en el pastel de manzana de mamá, en cómo me abrazaba al entrar, en cómo papá contaba chistes malos en la mesa. Quizás fui demasiado cínica, quizás me extrañaban mucho. Llamé a mi amiga Sarah para cancelar. «Nos estás dejando por tu familia», bromeó, pero su voz tenía un tono cortante. «No te merecen, Christine». Me reí, pero sus palabras me dolieron. Mis amigos saben que mi familia siempre espera que yo arregle las cosas para ser responsable. Han oído historias sobre los gastos imprudentes de mi hermano y el apoyo incondicional de mamá y papá. Aún así, me dije a mí misma que esta podría ser una oportunidad para reconectar y sentirme parte de algo otra vez. Le respondí a mamá, «Allí estaré». Me envió un emoji de corazón y por un instante sentí una punzada de cariño. Pero mientras desempacaba mi equipo de campamento, me asaltaron las dudas. ¿Por qué ahora? No habían llamado ni enviado mensajes en meses, ni siquiera para mi cumpleaños. El nombre de mi hermano no dejaba de rondarme la cabeza.
Siempre era el motivo de estas invitaciones repentinas. La última vez que lo vi, insinuó que tenía problemas económicos. Pero papá le restó importancia, diciendo, él lo tiene todo bajo control. Yo no lo compré. Mi hermano siempre ha sido descuidado, gastando el dinero como si no tuviera fin. Alejé el pensamiento, diciéndome que le estaba dando demasiadas vueltas. Esto era solo una cena familiar, ¿no? Una oportunidad para sentarnos a la mesa, compartir una comida y tal vez sentirme como en casa. Empecé a empacar para Idaho Falls, a 3 horas de distancia, un viaje directo por la autopista. Elegí un suéter bonito, algo presentable, pero no demasiado sofisticado. Quería presentarme como yo misma, no como la hija perfecta que a veces esperaban. Mientras doblaba mi ropa, no podía quitarme la sensación de que algo no encajaba. El mensaje de mamá era demasiado corto, demasiado formal, como si lo hubieran ensayado. Mi instinto me decía que había algo más en esta invitación, pero lo ignoré. Quería creer en ese cálido momento familiar, aunque pareciera como perseguir un recuerdo que quizá nunca hubiera sido real. Me detuve frente a la casa de mis padres, con el corazón acelerado al bajar del coche. El aire de finales de noviembre era fresco, pero apenas noté que mi mente bullía con una mezcla de esperanza e inquietud. Tomé las bolsas de regalo del vino del asiento trasero para papá, un pañuelo de seda para mamá y un libro de finanzas para mi cuñada. Había pasado horas escogiéndolos, queriendo demostrar que me importaba, aunque no estuviera segura de que así fuera. Al subir los escalones del porche, la puerta principal se abrió de par en par y papá me abrazó con fuerza. «Lo lograste», dijo con voz cálida, pero más fuerte de lo que recordaba. Mamá apareció detrás de él, tomando mi abrigo con una sonrisa que me pareció demasiado amplia. «Ha pasado demasiado tiempo», dijo, guiándome adentro. La casa olía a pavo asado y canela, lo que me transportó a los días de Acción de Gracias de mi infancia. Mi hermano y su esposa ya estaban en la sala, de pie junto a la chimenea. Mi hermano me mostró su sonrisa encantadora de siempre, la que siempre lo sacaba de apuros. «Hola, hermanita», dijo, dándome una palmada en el hombro como si fuéramos viejos amigos. Mi cuñada asintió con una sonrisa, educada pero distante, escudriñándome con la mirada como si me estuviera evaluando. Repartí los regalos y me dieron las gracias. Papá admirando la botella de vino, mamá envolviéndose la bufanda alrededor del cuello, mi cuñada hojeando el libro y dándome las gracias rápidamente. Parecía ensayado, como si estuvieran interpretando papeles de un guión que no había leído. Nos sentamos a cenar con la mesa puesta con los mejores platos de mamá. Pavo dorado, puré de papas con salsa y judías verdes espolvoreadas con almendras. Era el tipo de comida que me hacía sentir como en casa de niño, ayudando a mamá a poner la mesa mientras mi hermano hacía el tonto. Casi podía recordar los viejos chistes de papá, esos que me hacían poner los ojos en blanco, pero que en secreto me encantaban. Por un momento, me permití creer que podríamos volver a tener eso. Tomé un sorbo de vino, intentando relajarme, pero se me revolvió el estómago. Algo no cuadraba. Sus sonrisas eran demasiado radiantes, sus preguntas demasiado ansiosas. Mamá me preguntó por mi trabajo, mi apartamento, mis ahorros, cosas que antes nunca le habían importado. «Lo estás haciendo muy bien», dijo con un tono casi inquisitivo. Papá asintió demasiado rápido, como si esperara algo. Mi hermano dominó la conversación como siempre. Habló de su último negocio inmobiliario, un gran proyecto que parecía demasiado bueno para ser verdad. «Es un crack», dijo, reclinándose en su silla con los brazos cruzados. Mi cuñada intervino, elogiando su ambición, pero sus ojos no dejaban de mirarme. Forcé una sonrisa, asintiendo, pero mi mente estaba acelerada. Recordé la última vez que lo vi, cómo había insinuado que tenía problemas de dinero, solo para que papá lo desmintiera. Ahora su confianza parecía forzada, como si intentara convencerse a sí mismo tanto como a mí. Miré a mamá, que cortaba el pavo con demasiado cuidado, evitando mi mirada. Papá se rió de algo que dijo mi hermano,
pero sonó hueco. La tensión aumentó a medida que avanzaba la comida. Cada vez que intentaba desviar la conversación hacia algo neutral, como mi reciente proyecto de trabajo o un nuevo restaurante en Boise, volvían a mi vida, mis finanzas, mis planes. Ya debes tener un buen fondo de ahorros. Mi cuñada dijo con voz despreocupada pero cortante. Le quité importancia diciendo que era cuidadoso con el dinero, pero las palabras me pesaban. Mi hermano se inclinó hacia adelante y su sonrisa se desvaneció por un instante. «Así de listo eres», dijo. Pero no sonó a cumplido, sonó a cálculo. Aparté el plato. Se me había quitado el apetito. El calor de la comida y los olores familiares no pudieron disimular la inquietud que me recorría la espalda. Pensé en el mensaje de mamá, en cómo me había atraído hasta allí a pesar de mis dudas. Quería creer en un momento familiar, pero ahora, sentada a la mesa, me sentía como una invitada en una casa que ya no conocía. Sus risas, sus preguntas, sus miradas, todo parecía una trampa. Apreté mi vaso, intentando apartar la idea, pero no se iba. Quisieran lo que quisieran, no era solo una cena de acción de gracias. Después de cenar, nos fuimos a la sala para el intercambio de regalos. La chimenea crepitaba, proyectando una cálida luz, pero el aire se sentía pesado, como si la tensión de la mesa nos hubiera seguido. Mamá repartió los regalos que le había traído, el vino de papá, su bufanda, el libro de finanzas de mi cuñada, y sonrieron, dándome las gracias de nuevo, pero sus voces sonaban ensayadas. Mi hermano se recostó en el sofá, abrazando a su esposa, observándome con una mirada que no pude descifrar. «Tu turno», dijo mamá con una sonrisa tensa mientras me entregaba una cajita bien envuelta. La acepté, esperando algo sencillo, una baratija, tal vez un recuerdo familiar. Mis dedos forcejearon con la cinta y forcé una sonrisa, intentando ignorar el nudo en el estómago. Dentro de la caja había un solo papel doblado. Lo desdoblé, recorriendo el texto con la mirada, y se me paró el corazón. Era un aviso bancario, oficial y frío, que declaraba que mi hermano debía $250,000 por una startup fallida. Observé las cifras, intentando comprenderlo a toda prisa. «¿Qué es esto?», pregunté en voz baja, mirando a mi madre. Miró a papá, quien se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «Es la deuda de tu hermano», dijo con tono firme, como si estuviera afirmando algo que ya debería aceptar. «El negocio no funcionó. Necesitamos que lo cubras». Parpadeé, temblando en las manos. Mi hermano me miraba fijamente, sin pestañear, con la sonrisa desaparecida. Mi cuñada se acercó a él, con el rostro sereno, pero expectante. «Lo estás haciendo muy bien, Christine», dijo mamá, con voz suave pero cortante, como si intentara tranquilizarme para que aceptara. «Siempre has sido el responsable. Esto es por la familia». La miré a ella, luego a papá, luego a mi hermano, esperando que alguien dijera que esto era un error. Nadie lo dijo. La habitación se sentía más pequeña, el aire más denso, como si me estuvieran acorralando. «¿Cómo sabes siquiera que puedo pagar esto?», pregunté, con la voz más aguda. Mi cuñada alzó el tono. «De hecho, trabajo en el banco. Vi tus ahorros de $700,000. Puedes permitírtelo». Se me encogió el estómago. Había accedido a mi cuenta, a mis finanzas privadas, sin mi permiso. La violación me golpeó como un puñetazo. Había pasado años construyendo esa red de seguridad, trabajando hasta altas horas de la noche, saltándome vacaciones mientras mi hermano gastaba el dinero en lo que quería, y ahora usaban mi esfuerzo en mi contra como si fuera suyo. «Esto no es justo», dije con la voz temblorosa de ira. «¿Por qué es este mi problema?». Mi hermano finalmente habló con voz tranquila, pero con un deje de frustración. «Vamos, hermana, es solo dinero, somos familia, no puedes dejar que lo perdamos todo». Sus palabras me dolieron, no porque fueran ciertas, sino porque no lo eran. La familia no quería decir esto,
mintiendo, maquinando, metiendo la pata en mi vida como si les debiera. Volví a mirar el aviso del banco. Las palabras «startup fallida» me fulminaban con la mirada. No lo podía creer. El historial de malos tratos y compras ostentosas de mi hermano me pasó por la mente, pero aún no tenía pruebas. Papá se acercó más, con el rostro endurecido. «Tienes los medios», dijo. «Tienes todo ese dinero encima y vas a dejar que la vida de tu hermano se derrumbe». ¿Qué clase de hija hace eso? Sus palabras me hirieron profundamente, pero no porque me sintiera culpable, sino porque confirmaron lo que siempre había temido. No me veían como su hija, en realidad. Me veían como una solución, una chequera para corregir sus errores. Mamá asintió con la mirada, suplicante pero fría. «Contamos contigo», dijo. «Esto es lo que hacen las familias». Volví a meter el papel en la caja, con las manos firmes a pesar de la rabia que me invadía. «No», dije con voz clara. «No voy a pagar esto». La habitación quedó en silencio. Mi hermano apretó la mandíbula y entrecerró los ojos como si lo hubiera traicionado. La máscara de calma de mi cuñada se deslizó por sus labios, apretándolos hasta formar una fina línea. El rostro de mamá se ensombreció, pero había algo más allí, quizás ira o desesperación. Papá apretó los nudillos, blancos. Podía sentir su decepción, su juicio oprimiéndome, pero me mantuve firme. «Estás siendo egoísta», dijo mi cuñada en voz baja, casi un siseo. «Te crees mejor que nosotras, ¿verdad?» Quise gritarle para decirle que no tenía derecho a mi dinero, a mi vida. Pero no lo hice. Simplemente la miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza, sintiendo el peso de su traición. Habían planeado esto, todos ellos, incluso antes de que yo cruzara la puerta. La cálida bienvenida, la cena, las sonrisas, todo era una trampa para atraparme. Me sentí como un tonto por creer que este podría ser un verdadero momento familiar. La caja reposaba en mi regazo, cargada con sus expectativas, y sabía que nada volvería a ser igual después de esto. Aparté la caja con voz firme. «No voy a pagar su deuda», dije, mirando a papá, retándolo a discutir. Su rostro se contrajo, un rubor que le subía por el cuello. Mamá apretaba las manos sobre la mesa de centro, entrecerrando los ojos como si la hubiera traicionado. Mi hermano soltó una voz cortante. «¿De verdad vas a dejar que lo perdamos todo?» Su encanto desapareció, reemplazado por una cruda desesperación. Mi cuñada se cruzó de brazos, con una mirada fría y acusadora. «Se supone que debes ayudar a la familia». Dijo que sus palabras estaban cargadas de juicio, como si hubiera roto una promesa tácita. Negué con la cabeza, con el billete arrugado aún en la mano. «Este desastre es suyo», dije, señalando a mi hermano. «¿Por qué soy yo quien tiene que limpiarlo?» Me temblaba la voz, no de miedo, sino de años de frustración desbordándome. Siempre había sido yo quien arreglaba las cosas, quien intervenía cuando me necesitaban, pero esto era diferente. Este era el fracaso de mi hermano, no el mío, y ya no soportaba su peso. El silencio que siguió fue denso. Sus ojos me clavaban esperando a que me derrumbara. Papá se levantó de golpe, con la silla raspando el suelo. Agarró su copa de vino, con los nudillos blancos alrededor del tallo. «Niña desagradecida», escupió con la voz temblorosa de rabia. Antes de que pudiera moverme, me arrojó el vino, me salpicó la cara, frío y penetrante, escociéndome los ojos y empapándome la camisa. El líquido me goteó por la barbilla, formando un charco en el suelo, y me quedé paralizada, con la impresión como una ola. Me quedé sin aliento y el corazón me latía con fuerza al darme cuenta de la realidad. Mi propio padre había hecho esto delante de todos, sin el menor atisbo de arrepentimiento. Mamá se quedó sin aliento, pero su rostro se endureció casi al instante. Se puso de pie, con voz gélida. «Si no ayudas a tu hermano, no eres bienvenido aquí», dijo, con cada palabra más hiriente que el vino. «Sal de aquí».
La miré fijamente, con el pecho apretado, esperando que se retractara para mostrar algún atisbo de culpa. No lo hizo. Mi hermano apartó la mirada, con la mandíbula apretada, negándose a mirarme a los ojos. Los labios de mi cuñada se curvaron en una leve sonrisa burlona, como si hubiera esperado esto desde el principio. El abuelo estaba sentado en un rincón, con las manos juntas, observando en silencio, con el rostro indescifrable. La ira me invadía, ardiente e imparable. «Lo estás eligiendo a él antes que a mí», dije en voz baja pero firme, cada palabra deliberada. «Después de todo lo que he hecho, así es como me tratas». Me limpié el vino de la cara, mi manga estaba roja, mis manos temblaban de furia. Habían planeado esto, me habían manipulado desde el momento en que entré, y ahora me echaban porque no cedía. La traición me quemó más profundamente de lo que jamás había sentido, pero también dejaba algo claro. No les debía nada. Tomé mi abrigo de la silla, con movimientos rápidos y deliberados. «No puedes hacer esto», dije, mirando a mamá, luego a papá, luego a mi hermano. «No puedes culparme para que corrija sus errores». Mi hermano abrió la boca, pero lo interrumpí. «No, ya no puedo más». Mi voz sonaba más fuerte, alimentada por años de pasar desapercibida por ser la responsable. Mi cuñada se burló, murmurando algo sobre mi egoísmo. Pero no me importó. Sus palabras ya no me conmovían. Caminé hacia la puerta, con la camisa mojada pegada a la piel y el olor a vino penetrante en la nariz. Papá seguía con la cara roja, con las manos apretadas, pero no dijo ni una palabra. Mamá se quedó rígida, con la mirada fría como si yo fuera un extraño. Mi hermano permaneció en silencio, cabizbajo, evitando mi mirada. El abuelo me siguió con la mirada, pero no habló. Todavía no. Quise gritarles para decirles lo equivocados que estaban, pero no lo hice. Las palabras no los cambiarían. Habían tomado su decisión y yo la mía. Salí al aire de noviembre, rozando mi ropa mojada, que me heló hasta los huesos. Mi coche seguía en la entrada, justo donde lo había dejado horas antes al entrar, con la esperanza de pasar un momento en familia. Esa esperanza se había esfumado, reemplazada por una claridad que no había sentido antes. Ya no era su chivo expiatorio. Me senté en el asiento del conductor, con las manos aferradas al volante. La ira aún me ardía, pero se mezclaba con algo más de alivio. No miré atrás al arrancar el motor. Este era el fin de su dominio sobre mí. El abuelo se puso de pie. Su voz rasgó el pesado silencio. La sala de estar, tensa tras mi partida, pareció encogerse bajo su mirada. Papá permanecía sentado, rígido, con los puños aún apretados. Mamá mantenía la mirada fija en el suelo, evitándolo. Mi hermano se removió inquieto mientras mi cuñada permanecía rígida, pálida. Durante casi toda la noche había permanecido callado en un rincón, simplemente observando, pero ahora su presencia llenaba cada centímetro de la habitación. «Ya basta», dijo en voz baja pero cortante. «¿Crees que puedes tratarla así y mentirle a todo el mundo?» Su mano temblorosa señaló a papá, luego a mi hermano. Esa deuda no era de una startup, era de apuestas en casinos de Nevada, autos, viajes a Europa. Sus palabras fueron como una bofetada. Mamá levantó la cabeza de golpe, boquiabierta, pero sin palabras. Papá palideció, con la mandíbula apretada. Mi hermano intentó hablar, pero el mayor lo interrumpió con una mirada furiosa. «No te atrevas a negarlo». Caminó lentamente de un lado a otro, mientras Caín golpeaba la madera. Vi las transacciones en la cuenta familiar. $250,000 perdidos. Casinos, vuelos de BMW a París. Y te oí. Se giró hacia papá, conspirando con él para ocultarlo y engañar a Christine para que pagara. Mi cuñada abrió mucho los ojos, con las manos retorciéndose en el regazo. Ella abrió la boca, pero él la silenció con una mano alzada. «Tú también lo sabías. Revisaste sus ahorros y pensaste que podrías culparla para que arreglara este desastre». La acusación persistió, innegable. Papá alzó la voz temblorosa.
No lo entiendes. Pero el anciano lo interrumpió. Entiendo mucho, espetó. Le echaste vino en la cara, le dijiste que se fuera de su casa, todo para encubrir sus mentiras. Señaló a mi hermano, quien se encogió, despojado de su bravuconería habitual. Mamá se cubrió la cara, con los hombros temblorosos. Mi cuñada apretó los labios, dejando de sonreír con sorna. Sus excusas se derrumbaron ante su furia. «Te crié mejor que esto», se le quebró la voz. «Christine es la única que ha sido honesta, y la trataste como basura». Su mirada se suavizó por un instante, como si pensara en mí. Ella merece saber la verdad. Con dedos pausados, sacó su teléfono y marcó mi número. La habitación se quedó en silencio mientras esperaba. A medio camino de vuelta a Boise, sonó mi teléfono. Al ver su nombre, me detuve el corazón, que latía con fuerza. «Christine», dijo con voz grave pero firme. «Necesitas saber qué hizo realmente tu hermano. Me lo contó todo. Que la deuda no era de una startup sino de apuestas, cómo el dinero se fue a casinos, un BMW y viajes de lujo. Explicó que había visto las transacciones de la cuenta familiar y que había oído a papá y a mi hermano conspirando para obligarme a pagar. Mis manos aferraron el volante, con la ira encendida, pero agudizada por la claridad. «Te mintieron». La voz del abuelo se suavizó. «Tu cuñada revisó tus ahorros. Todos creían que podían manipularte». Cerré los ojos. La traición me dolía más que nunca. Había dudado de la historia de mi hermano, pero al escucharla, desvelar los casinos, las mentiras, su plan para usarme, me revolvió el estómago. Su ira reflejaba la mía, tranquilizándome. «No podía dejar que se salieran con la suya», dijo. «No después de lo que te hicieron». Susurré mi agradecimiento antes de colgar. El camino se extendía ante mí, oscuro y vacío, pero mis pensamientos ardían. Habían planeado arruinarme, arrebatándome todo lo que había construido. El vino de papá, las palabras frías de mamá, el silencio de mi hermano. Todo tenía sentido ahora. No solo estaban desesperados, eran engañosos, dispuestos a sacrificarme para salvarse. De vuelta en Boise, me sumergí en mi rutina. Mi apartamento era pequeño, pero se convirtió en mi santuario. Me concentré en trabajar largas horas en la oficina donde había ganado cada centavo de mis ahorros. Volví a correr. El aire frío me despejaba la cabeza a cada paso. Ya no necesitaba su aprobación. No necesitaba que sus expectativas me agobiaran. Por primera vez en años, me sentí ligera, como si me hubiera liberado de un peso que había cargado demasiado tiempo. Ya no era la hija hermosa ni la hermana responsable. Era simplemente yo, y eso bastaba. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente. El abuelo no se contuvo después de esa noche. Les contó a la tía Martha, a la hermana y al cuñado de mamá del tío Steven toda la historia. Cómo la deuda de mi hermano provenía de casinos en Nevada, no de una startup fallida. Cómo papá y mamá intentaron encubrirlo. Cómo se volvieron en mi contra cuando me negué a pagar. La tía Martha me llamó una semana después, con voz suave pero firme. «Estamos de tu lado», dijo. «Lo que hicieron estuvo mal. El tío Steven, normalmente callado, me envió un mensaje. No te mereces eso». Su apoyo no fue contundente, pero sí constante. Un recordatorio de que no todos en la familia me habían traicionado. En Idaho Falls, todo se desmoronó para ellos. Mi hermano no podía escapar del banco para siempre. Los $250,000 que debía no iban a desaparecer, y sin nadie que lo rescatara, tuvo que afrontarlo. Él y mi cuñada vendieron su casa, una espaciosa y ostentosa que habían comprado para presumir. La tía Martha me contó que se vendió por menos de lo esperado, apenas lo suficiente para cubrir la deuda. Se mudaron a un pequeño apartamento en las afueras del pueblo, muy diferente a la vida que habían ostentado. El encanto de mi hermano ya no funcionaba. La gente del pueblo murmuraba sobre su ludopatía y su imprudencia. Mi cuñada conservó su trabajo en el banco, pero su reputación se vio afectada. Nadie confiaba en alguien que había husmeado en cuentas privadas para manipular a la familia. A papá y a mamá no les fue mucho mejor.
Siempre habían sido pilares en los eventos de la iglesia de su comunidad, en las campañas benéficas, etc. Pero se corrió la voz, como siempre en los pueblos pequeños. Los vecinos dejaron de invitarlos a las reuniones. Los amigos se distanciaron, con sonrisas educadas pero frías. La tía Martha me contó que mamá intentó justificarlo en un club de lectura, alegando que todo era un malentendido, pero nadie se lo creyó. La verdad era demasiado fea. Habían preferido proteger las mentiras de mi hermano antes que a su propia hija. El tío Stephen, que siempre había sido muy cercano a papá, dejó de visitarlo. No dijo por qué, pero la razón era clara. Habían pasado la raya, y la comunidad en la que se habían apoyado durante años les dio la espalda. No me regodeé, no quería hacerlo. Saber que estaban pagando por lo que hicieron no borró el dolor, pero me dio un cierre. Había pasado años intentando mantener unida a la familia, siempre yo la que cedía, la que perdonaba. Pero esa noche en Idaho Falls lo cambió todo. Demostraron quiénes eran realmente y no iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su caos. Dejé de revisar mi correo electrónico en busca de disculpas que nunca llegaban. Dejé de esperar a que cambiaran. Mi abuelo era el único con quien me mantenía en contacto por sus llamadas. Un consuelo silencioso. No me presionó, no sermoneó, solo preguntó cómo. Me dijo que estaba orgulloso. Boise se convirtió en mi hogar como nunca antes. Me uní a un grupo de corredores. Hice algunos amigos que no conocían la historia de mi familia y no necesitaban conocerla. El trabajo me mantenía ocupado, pero era más que eso. Estaba construyendo algo para mí, algo que ellos no podían tocar. Abrí una nueva cuenta de ahorros, una que mi cuñada jamás vería. Cada depósito era un paso adelante, un ladrillo en el muro que construía alrededor de mi vida. No era rica, pero sí segura, y eso era mío. A veces, tarde en la noche, pensaba en ellos, la mirada furiosa de papá, las palabras frías de mamá, el silencio de mi hermano. Los recuerdos me dolían, pero ya no me controlaban. Había pasado tanto tiempo intentando ser lo que ellos querían, pero ahora era libre de ser lo que yo quería. No necesitaba su casa, su aprobación ni sus mentiras. Tenía mi propia vida, mi propia fuerza, y eso me bastaba. Pasaron los meses en Boise, mis días tranquilos. Había encontrado un ritmo que sentía solo mío. Ni una sola llamada de mamá, ni un mensaje de papá, ni un solo por favor de mi hermano. El silencio era deliberado, un muro que había construido para protegerme. Mi apartamento, con sus arroyos familiares y su cálida luz, era mi refugio. Me despertaba temprano, corría por el río Boise, con el ritmo constante de mis pasos asentándome. El trabajo llenaba mis horas. Cada proyecto era un paso hacia un futuro que controlaba. No huía del pasado, construía más allá de él. Mi abuelo era el único con quien seguía hablando. Me llamaba cada pocas semanas, con voz firme, preguntándome sobre mi día o compartiendo pequeñas novedades. Nunca me presionó para perdonar ni olvidar, y lo respetaba por eso. La tía Martha y el tío Stephen también me preguntaban. Sus mensajes, breves pero amables, un silencioso recordatorio de la familia que no había perdido. Pero mamá, papá, mi hermano, mi cuñada se habían ido de mi vida. No revisé sus redes sociales, no pregunté por ellos. El dolor que habían causado era un capítulo cerrado. No tenía ningún interés en reabrirlo. Al mirar atrás, me di cuenta de cuánto había aprendido. La familia no es una deuda eterna. A veces, las personas más cercanas pueden hacerte más daño, no porque sean malas, sino porque tienen defectos, están atrapadas en sus propios errores. Solía pensar que amar significaba decir que sí a todo, resolver todo problema. Pero aquella noche en Idaho Falls me enseñó algo diferente. Poner límites no es egoísta, es supervivencia. Alejarme de las mentiras de mi familia, su presión, su traición, fue lo más difícil que he hecho. También fue lo más fuerte. Estoy orgulloso de la vida que he construido. Mis ahorros son míos, ganados con años de disciplina.
Mis amigos, mis rutinas, mis decisiones también son mías. Ya no cargo con el peso de las deudas de mi hermano ni con las expectativas de mis padres. He aprendido a proteger mi paz y a valorarme incluso cuando otros no lo hacen. No se trata de excluir a la gente para castigarla. Se trata de elegir con quién compartir tu espacio, tu energía. Si estás viendo esto, piensa en tus propios límites. Quizás estés bajo presión de tu familia y te sientas culpable por decir que no. Pregúntate, ¿te respetan o te están utilizando? No tienes que cargar con sus cargas para demostrarles tu amor. Defiéndete aunque sea difícil. Aunque eso signifique alejarte, vales la pena.